Si hubiera querido matarte, ya lo hubiera hecho. Todo el mundo va a pensar que yo le debo plata. Deje la cantaleta. Lo que me debes es una explicación. Quiero saber si ese hijo es de mi marido. ¡No te vas a escapar, ¡Dispárale! ¡Dispárale con la ¡Mira, perro, te vas a morir! ¡El gallo Quintanilla siempre cumple su palabra! ¡A las camionetas, güey! ¡A las camionetas! ¡Vámonos! ¡Dale, chavita, que está ese perro, güey! ¡Alcánzalo! Yo lo tengo, no se me va a escapar, ¡Órale, escóndamelo! ¡Dispárale, hijo de... ¡Aguanta! ¡Bien, gallo! ¡Salva, que te pares si lo tenemos! ¡Pues hasta aquí llega la pinche camioneta! ¿Qué quieres que haga, gallo? ¡Es que no le pegas uno, chava! ¿Qué quieres que haga, ¿Que nos volteemos? A ver, cálmese, aquí lo más importante es encontrar a Vicenta. ¡Dale, pégale! ¡Vámonos! ¡Su perra madre! Yo también quiero cruzar la frontera. Ahí están mis hermanos. Pero me da miedo. Los coyotes luego abandonan a los inmigrantes. Son unos tranzas esos cabros. Pues si quieres cruzar, el próximo fin yo voy a hacer un cruce con el Pedro. Te vienes con nosotros. ¡Ey, no, hombre! Gracias, mija. Ya terminaron de curarte. Simón. Tuviste suerte, morra. La bala nomás te rasguñó. Hay que avisarle a los muchachos, Vicente. Yo creo que han de estar bien preocupados por nosotras. Pedro, esa mujer quiere cruzar. Así es que en el próximo que tengamos nosotras me la voy a llevar. ¿Estamos? Está bueno. Órale. A ver. Es Abelardo. Bueno, mi amor. Vicenta, por fin contestas. ¿Dónde estás? Tenemos un ratote buscándolas. Vimos al güey ese, al hombre del Indio Amaro, el que anda en motocicleta. Y pensábamos que él sabía algo de ustedes, pero se nos peló. ¿Dónde está? Ese güey le dicen el Cheneque. Hoy lo supe porque nos intentó matar. Estoy del lado del barrio del Perro Negro, aquí, en la frontera. Cruzando el muro de la parte de México. Pedro nos ayudó a escapar. Abelardo. Juan Pablo sobrevivió. No, 80. Juan Pablo se murió. No pudimos hacer nada por él. Lo siento mucho. Pues ya dímelo, pues. Me lo mataron, ¿verdad? Ay, manita, lo siento mucho. Todavía ni siquiera cumplía 20 años, Vicente. Esos hijos de la chingada. Ya me lo mataron. Compadre, tenemos que ir a recogerlas al otro lado de la frontera. Está bueno. En el barrio del Perro Negro. Mira, chavita, oríllate, mijo. ¿Cómo que oríllate, gallo? Que te orillas, por favor. ¿Para qué? Detén la camioneta, hombre. A ver, gallo, compadre, ¿qué pasa? Tenemos que ir a recoger a Vicente a Rosario. Mira, gallo, Vicenta es la única familia que me queda y yo no me pienso ir sin ella. Después de lo que hicimos hoy, el Indio Amaro va a querer un contraataque y nos va a dar en donde más nos duele, ¿entendiste? Mira, chavita, yo estoy completamente de acuerdo contigo, mijo, pero hazme caso, yo necesito irme con el bebote en la camioneta. Ustedes adelántense por Vicente y nos miramos en el rancho. Mira, gallo, no es momento para tus locuras, cabrón. Estamos en campo abierto y si te ven, te matan. ¿Eso es lo que quieres? Mijo, esto no es una locura, todo lo contrario. Estoy completamente consciente que el Indio Amaro nos va a atacar ahorita con todo lo que tiene, pero por lo mismo yo tengo que ir por una persona que necesita mi protección, entiéndeme, hombre. ¿Así? ¿Quién? ¿Quién es esa persona que necesita tu protección? Esto luego lo hablamos, Salvador. Tú confía en mí. Gallo, no. Gallo, ¡Yo! Este cabrón. A mí me dice que el gallito le está poniendo el cuerno a mi tía. Típico de ese cabrón. Vámonos. Te vas a acordar de mí toda tu puta vida, pinche gallo Quintanilla. ¿Qué pasó, chimpanzón? ¿Qué pasó con ese encarguito que te pedí? Los hemos estado tratando de seguir, pero es imposible, Cheneque. Los aceros son invisibles, no dejan rastro. Eres un inútil, cabrón. ¿Para qué te pago, eh? Pero sí logramos encontrar un lugar que frecuenta uno de ellos, el que le llaman el Gallo.
Es la casa de una vieja con la que se acuesta casi todas las noches. Ahora sí estamos en la misma taza, Cap. Mándame esa dirección. Ando medio romántico. Le voy a llenar serenata a esta morrita. A ver qué ching... Mándame la dirección. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. ¿Y a este qué le pasa? Ah, está borracho. Es que hay un happy hour y el muy cabrón. Tengo 20 chelas. A mí que ya se murió. Pues sí, pero de pura felicidad. ¿Documentos? Go. Thank you. Thank you. Gracias. Parce, ¿sabe qué? Yo creo saber esa señora de qué foto está hablando. Cuando mi niño nació, a mí me lo pasaron y me tomaron una foto con él. Dale su niño a la tuti, Rosa. Le voy a tomar la foto del recuerdo. Venga, mami, pásemelo. Ay, venga, mi amor, donde la mamá. Bien lindo, bien hermoso. ¿Quién se parece? ¿Al abuelo o al papá? Lo mejor que se parezca a la mamá. Yo soy más linda. Ya, cállate, pose para la foto. Ya. Y vete despidiendo de tu chamaco, ya. Porque no lo vas a ver más. Lo que yo no entiendo es por qué ese man tiene esa foto. ¿Será que ese man es amiguito del Indio Amaro de pronto? No. Yo voy a averiguar Tuti con su hija Lorena. Porque es que yo estoy más confundido que vos. O sea, yo no entiendo cómo este tipo tiene una foto tuya. Y pues de tu bebé, que en paz descanse. Malparido. ¡Mil veces malparido! Así que tiene uno en el corazón. Ese man, ¿qué aberración puede tener con un bebecito indefenso, entregárselo a la mamá, tomarnos una foto y después quitármelo para matarlo? ¿Ah? ¿Sabes qué quiero hacer? Yo quiero coger al Indio Amaro, parce. Míreme. Y le quiero abrir así esa barriga y sacarle las tripas y tomarle 1000 fotos. Eso es lo que voy a hacer con ese man. Escúchame una cosa, Tuti. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para vengarme de esa coscorria del Indio Amaro. ¿Me entendés? Me lo jura. Mamacita, yo se lo juro. ¡Chelta! ¿Están bien? Ay, mi amor. Estamos bien, pues, sí, más vivas que nunca. Pensamos que no las íbamos a encontrar, carnalas. Pensamos que se les había tragado el desierto. ¿Qué pasó, Rosario? Pues estuvo horrible. Un tipo nos persiguió todo el desierto y nos agarró a balazos, nos quería matar. Yo me quiero encontrar con ese malparido para partirle su madre. Mira, ya déjalo así, sí. Lo bueno es que estamos bien y logramos cruzar y, pues, a salvo, si se puede decir. El que no logró cruzar fue Juan Pablo. Onta. ¿Sabe qué va a hacer? Voy a llegar ahorita a la casa y voy a hablar con Carlos. Le voy a decir que me dé toda la plata que yo necesito para entregársela a usted y usted haga lo que quiera. Lo que se le antoje con el indio, sí. ¿Ah, sí? No,
Listo, perfecto. Oiga, amigo, me deja por acá, parcerito, que me tengo que bajar. Gracias. Ay, ¿usted para dónde va? ¿Usted por qué está tan misterioso? Vea esa risita que usted tiene tan rara. ¿Dónde va a meter ese chuchurnio, cochino? Venga, Pepito, hágame el favor. Se me pone gorrito. A mí no me vaya a pegar ninguna enfermedad por ahí, todo cochino en la calle. Señor, pare, pues, que le están diciendo que pare. Está, tú te cambia. Vale, nos vemos ahorita, pues. Chao, Pepe. Nunca creí que nos íbamos a despedir así. Yo pensé que nuestra despedida iba a ser cuando te fueras a Chicago con la panzona de Aida. Estudiar a ser chef así como tú querías. ¿Te acuerdas? De los huevitos rancheros que nos hacían los amigos en el rancho. Hijos de la ching... Se llevaron tus sueños con ella. Perdóname. Perdóname porque te convencí de venirte al gabacho, porque todo esto es mi culpa. Rosario, nada de esto es tu... No digas eso. Mija, pues en todo caso todo esto es culpa mía. Por tener esa guerra con esos desgraciados, no tuya. Esto no es de culpas. Nosotros no pudimos salvar a Juan Pablo, pero Juan Pablo se sacrificó para salvarme la vida y la del gallo. Son esos pinches narcos que me han quitado todo lo que quiero desde hace 22 años. Yo le había dicho a Juan Pablo que aquí la vida era más bonita. Más vida, pues. Mira nomás qué ironías de la vida, carnal. Que cruzando esa pinche valla te veniste a encontrar con la muerte de la que venimos huyendo de México, ¿no? ¡Pompeya! ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Ey, mamá! ¡Mom! ¡Mom! ¡Ey! ¡Take it easy, mom! ¡Mamá! ¡Que no me toquen! ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso así? No pude inyectarla, joven, no pude. ¿Pero por qué se puso así? Porque vio un programa en la televisión donde atacaban su trabajo. ¿Mami? Mamá. No te me acerques. Tranquila. Veme a los ojos. Mamá, veme a los ojos. Soy Daniel. Tranquila, todo está bien. Mami, todo está bien. Ven. Todo está bien. Todo está bien. Ajá. ¡No! ¡Nos quitaron todo! ¿Por qué los dejaste? Cuando tú te casaste conmigo me prometiste que ibas a defender a la familia. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué? Eric, es que no te entiendo. ¿Por qué quieres que haga mi maleta tan rápido? ¿Qué pasó o qué? Mira, mija, no tengo tiempo ahorita para discutir. Por favor, hazme caso. Yo necesito que te vengas conmigo para el rancho, ¿ok? Paso por ti en media hora. Vamos a chingarnos un caldito de gallina. Yo ya te dije que no pienso vivir en el mismo techo que tu esposa. Deja de hacer la peta, Débora, hombre. Te estoy diciendo que estás en peligro. Tú y mi pollito corren peligro. Eric, yo ya te conozco y sé que nada más me quieres asustar para que te diga que sí. Ay, ching... ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó, Débora? Tocaron a la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hable! Oye, Eric, ahora sí me estoy asustando. ¿Es neta lo que me dijiste? A ver, chula, hazme caso. No hagas ningún ruido y te me sales despacito en este momento por la puerta de atrás, ¿me entiendes? Nos vemos ahí en la Plaza Juárez. Eric, ¿qué hiciste? Chula, que no tengo tiempo para explicaciones. ¡Lárgate de la pinche casa ya! Débora, ¿qué madre fue eso, mija?
¡Débora, háblame! ¡Háblame, Débora! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy su plomero de confianza. Me mandó su maridito que le revisara las tuberías. ¡Débora, lárgate de ahí! ¡Débora, salte de ahí, mija, salte! ¡Corre! ¡Corre, Débora! ¡Débora, me oyes! ¡Débora! Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy una